La gran estación de Velaris estaba llena de ruido aquella mañana. Los barcos iban y venían. Los comerciantes gritaban los precios y cientos de trabajadores esperaban de pie dentro de un gran salón a ser elegidos. Algunos eran ingenieros, otros agricultores y otros trabajadores fornidos procedentes de planetas lejanos. Uno a uno los compradores se presentaron y seleccionaron a las personas que querían. Pero al final del largo pasillo, una joven alienígena estaba sentada sola en un frío banco de metal. Su nombre era Lyra, y nadie quería siquiera estar cerca de ella. Lyra tenía la piel suave y azulada, el pelo largo de color blanco plateado, y unos ojos grandes y pálidos que permanecían fijos en el suelo. Parecía joven, pero en su rostro se reflejaba una tristeza cansada que la hacía parecer mucho mayor. Una pulsera de metal oscuro rodeaba su muñeca, indicando que pertenecía a la estación hasta que alguien aceptara su contrato. En 3 ocasiones anteriores, alguien se la había llevado. La habían devuelto 3 veces. Debido a eso, se habían extendido por la estación historias extrañas sobre ella, y ahora la mayoría de los compradores se negaban incluso a leer su expediente. Un mercader alienígena de gran estatura se detuvo frente a Lyra y abrió la pequeña pantalla que contenía su información. Durante unos segundos pareció interesado. Entonces vio las marcas rojas junto a su nombre. Su rostro cambió al instante. Cerró rápidamente la pantalla y se alejó. Ella no, le dijo al empleado de la estación. Muéstrame a otra persona. Lyra escuchó cada palabra, pero no levantó la cabeza. Ella ya había escuchado lo mismo muchas veces. Cada rechazo le dolía, pero había aprendido a no demostrarlo. Al final de la tarde, casi todos los trabajadores del pabellón habían sido seleccionados. Los trabajadores de la estación comenzaron a cerrar las secciones vacías mientras Lyra permanecía en el mismo lugar. Ella sabía lo que iba a pasar después. Los trabajadores que permanecían demasiado tiempo sin ser deseados eran enviados a las colonias mineras en el lado oscuro de Raxon. Las minas eran peligrosas, frías y estaban lejos de cualquier ciudad. A veces la gente iba allí y nunca más se la volvía a ver. Lyra tocó lentamente la banda metálica que llevaba en la muñeca. Por primera vez ese día, el miedo se reflejó claramente en sus ojos. Entonces las puertas principales se abrieron de nuevo. Una persona entró en el pasillo llevando una vieja bolsa de viaje al hombro. Su nombre era Kyle Mercer. No iba vestido como un comerciante rico, ni como un oficial militar. Su chaqueta marrón tenía pequeñas marcas de reparación en las mangas, y sus botas estaban cubiertas de polvo procedente de muchos mundos. Kyle era propietario de una pequeña granja en una luna lejana, y necesitaba a alguien que pudiera ayudarle a reparar las máquinas y mantener el lugar en funcionamiento. Tenía poco dinero, así que el empleado de la estación rápidamente comenzó a mostrarle contratos más baratos. Kyle observó a varios trabajadores, pero algo al final del pasillo llamó su atención. Lyra estaba sentada completamente sola, mientras que todos los demás permanecían de pie en grupos. Incluso los empleados de la estación evitaban mirarla. Kyle la señaló y preguntó, ¿y qué hay de esa chica? El trabajador que estaba a su lado se sintió incómodo de repente. No la quieres, dijo rápidamente. Kyle volvió a mirar a Lyra. ¿Por qué? El trabajador bajó la voz. La han devuelto 3 veces. Todas las personas que la tuvieron problemas después. Kyle no se marchó. En lugar de eso, cruzó el pasillo y se detuvo a pocos pasos de Lyra. Primero se fijó en sus botas y lentamente levantó la cabeza. Cuando vio que era humano, el miedo se reflejó en su rostro. Ella se echó hacia atrás contra la pared como si esperara que él le gritara. Kyle no hizo nada. Simplemente acercó una silla y se sentó. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lyra lo miró conmocionada. Durante años los compradores habían preguntado por su fuerza, sus habilidades, su precio y su salud. Nadie le había preguntado su nombre primero. Lyra, susurró finalmente. Su voz era tan baja que Kyle casi no la oyó. Él asintió levemente y le preguntó qué tipo de trabajo conocía. Ella le dijo que podía reparar unidades de potencia, sistemas de agua
y motores pequeños. Kyle pareció sorprendido porque esas eran precisamente las habilidades que necesitaba. Detrás de él, el empleado de la estación interrumpió rápidamente. «Humana, te lo dije. Es problemática». Los ojos de Lyra volvieron a bajar. Ella esperaba que Kyle se marchara ahora. En lugar de eso, se puso de pie, cogió la pantalla del contrato y miró a la trabajadora. «¿Cuánto cuesta liberarla?». El trabajador lo miró fijamente como si Kyle hubiera perdido la cabeza. El precio fue prácticamente insignificante porque la estación quería que Lyra se fuera. Kyle lo pagó sin discutir. Un suave sonido provino de la banda metálica que rodeaba la muñeca de Lyra y el candado se abrió. La banda cayó en sus manos. Lyra lo miró en silencio. Ella había imaginado este momento muchas veces, pero nunca había creído que sucedería. Kyle extendió la mano y dijo: «Vamos, mi barco zarpa pronto». Lyra se puso de pie lentamente, pero antes de que llegaran a la puerta, el empleado de la estación llamó a Kyle. El viejo trabajador miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Su rostro se había vuelto serio. «Hay algo que fue eliminado de su expediente público», susurró. Kyle se detuvo. Lyra palideció tras él. El trabajador continuó. «El primer hombre que se la llevó desapareció a los 12 días. El segundo se desvaneció a la semana siguiente. El tercero la devolvió esa misma noche y abandonó el planeta». Kyle miró hacia Lyra. Ahora temblaba. Entonces el trabajador se inclinó más y le dio una última advertencia. «Sea lo que sea que persiga a esa chica, ya ha empezado a buscarla de nuevo». Kyle no dijo nada sobre la advertencia del empleado de la estación mientras conducía a Lyra hacia su pequeña nave. Lyra lo siguió unos pasos, sujetando su viejo bolso contra el pecho. Ella no dejaba de mirar por encima del hombro como si esperara que alguien los detuviera. Al entrar en la nave, Kyle le mostró una habitación limpia con una cama pequeña. Lyra se quedó mirando la habitación y preguntó en voz baja dónde se suponía que debía dormir. Kyle pareció confundido y le dijo que la habitación era suya. Esa noche, Kyle encontró a Lyra durmiendo en el suelo junto a la puerta en lugar de usar la cama. Él le preguntó por qué estaba allí tumbada, pero Lyra se levantó rápidamente y se disculpó. Explicó que sus antiguos dueños nunca le permitieron dormir en una habitación de verdad. Kyle sentía rabia en su interior, pero no se la demostró. Simplemente le dijo que ella no era su prisionera ni de su propiedad. Por primera vez, Lyra lo miró como si no supiera qué creer. A la mañana siguiente, Kyle puso la comida en la mesa y la invitó a sentarse con él. Lyra esperó a que él terminara antes de tocar nada de su plato. Kyle le acercó otro trozo de pan y le dijo que había suficiente comida. Ella comenzó a comer lentamente, sin dejar de observarlo atentamente. Kyle notó cómo cada gesto amable parecía confundirla aún más. Era evidente que Lyra casi había olvidado la bondad. Su nave llegó a la luna de Kyle más tarde ese mismo día. Su hogar era una antigua granja rodeada de extensos campos y colinas rocosas. Varias máquinas estaban averiadas, y una de las unidades de alimentación había dejado de funcionar hacía meses. Lyra miró el equipo dañado, y de repente pareció tener menos miedo. Le pidió a Kyle algunas herramientas, y abrió la unidad de alimentación sin esperar instrucciones. En cuestión de minutos, sus manos se movían por la máquina con una destreza sorprendente. Kyle observó cómo Lyra reparaba cables y piezas dañadas que él no había logrado comprender durante semanas. Entonces tocó un panel oculto dentro de la máquina y apareció una extraña luz azul. Un símbolo que Kyle jamás había visto apareció de repente en la pantalla. Lyra se quedó paralizada en el momento en que lo vio. Su rostro palideció y rápidamente retiró la mano. Apagó toda la máquina antes de que Kyle pudiera preguntar qué había pasado. Kyle notó que le temblaban las manos. Preguntó qué significaba aquel extraño símbolo, pero Lyra solo dijo que no significaba nada. Kyle sabía que ella ocultaba algo, pero decidió no obligarla a hablar. Esa noche, Lyra se quedó de pie junto a su ventana, mirando fijamente el cielo oscuro. Muy por encima de la granja, una pequeña luz se movía lentamente entre las estrellas. No era un barco normal,
En una nave militar situada a muchos mundos de distancia, apareció repentinamente una advertencia en la pantalla del comandante Varek. Un símbolo que había permanecido en silencio durante años volvía a estar activo. Varek se inclinó hacia adelante, mientras el sistema mostraba la ubicación de una lejana luna humana. Una sonrisa fría apareció lentamente en su rostro. Por fin, susurró mientras los agentes se reunían a su alrededor. Preparen el barco, porque la chica finalmente ha cometido un error. Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad, pero Lyra no dejó de observar el cielo. Ella ayudó a Kael a reparar las máquinas, limpiar la vieja granja y restaurar el sistema de agua averiado. Por primera vez en años, comenzó a sonreír lentamente mientras trabajaba junto a alguien. Kael notó el cambio, pero también se dio cuenta de que ella se asustaba cada vez que un barco pasaba por encima de ellos. Quería preguntarle sobre su pasado, pero sabía que presionarla solo conseguiría que se cerrara de nuevo. Así que esperó a que Lyra hablara cuando estuviera lista. Una tarde, Kael encontró una pequeña máquina negra cerca del límite de la granja. Al principio, pensó que era parte de una vieja herramienta agrícola enterrada bajo la tierra. Pero Lyra lo vio, e inmediatamente corrió hacia él con miedo en los ojos. «No lo toques», dijo mientras apartaba a Kael. Antes de que pudiera preguntar nada, la máquina se abrió y una luz roja comenzó a escanear la zona. Lyra agarró una herramienta de metal y la destrozó de un solo golpe. Kael miraba fijamente la máquina averiada mientras Lyra permanecía en silencio a su lado. Él le preguntó cómo sabía que era peligroso, pero ella no respondió al principio. Entonces miró hacia el cielo oscuro y finalmente le dijo que se trataba de un dron de búsqueda. Alguien lo había enviado para encontrarla, y pronto llegarían más. Lyra le dijo a aquel que había cometido un terrible error al sacarla de la estación. Ella le dijo que debía echarla antes de que la gente que la buscaba llegara a su casa. Que él se negó a moverse hasta que ella le dijera la verdad. Lyra finalmente explicó que su padre había sido un científico famoso entre su pueblo. Había creado un sistema energético lo suficientemente potente como para proporcionar energía limpia a mundos enteros. Pero el comandante Varek quería convertir ese sistema pacífico en un arma terrible. Su padre se negó a ayudarlo, y en secreto, introdujo el código de control final dentro del cuerpo de Lyra. Poco después, su padre desapareció, y Lyra se vio obligada a huir. Ella había pasado años mudándose de un lugar a otro mientras Varek la buscaba. Toda persona que la ayudaba se convertía en un objetivo, razón por la cual sus antiguos dueños habían desaparecido o la habían abandonado. La voz de Lyra se quebró al decirle a aquel que no quería que nadie más saliera lastimado por su culpa. Ella le rogó que la subiera al siguiente barco y que olvidara que alguna vez se habían conocido. Que él la miró fijamente durante un largo rato y negó con la cabeza con calma. «Usted no trajo este peligro aquí», dijo. «Lo hizo la gente que lo persigue». Antes de que Lyra pudiera responder, todas las luces de la granja se apagaron repentinamente. El sistema eléctrico falló, las puertas se cerraron con llave y un gélido sonido de advertencia llenó la habitación. Kael se dirigió hacia el panel de control mientras Lyra se acercaba a la ventana. Varias siluetas oscuras comenzaron a aparecer lentamente en el cielo nocturno sobre la granja. Entonces, el altavoz de emergencia cobró vida con una voz grave que Lyra reconoció de inmediato. «Devuelve a la chica, humano, y quizás sobrevivas a la noche». Kael se apartó del panel de control y miró a través de la ventana oscura. 3 barcos negros flotaban ahora sobre la granja, sus luces rasgando la oscuridad de la noche. Lyra conocía la forma de esos barcos porque había pasado años huyendo de ellos. Le dijo a Kael que los soldados de Varek entrarían en la casa en cuestión de minutos. Kael abrió con calma una caja oculta bajo el suelo y sacó un antiguo dispositivo de control. Lyra lo miró fijamente porque el granjero callado de repente tenía un aspecto muy diferente. Kael explicó que había trabajado con una unidad de exploración humana muchos años atrás. Ya no era soldado, pero aún sabía cómo protegerse. Pulsó varios botones, y de repente,
Las viejas máquinas agrícolas que había alrededor de la casa cobraron vida. Grandes cosechadoras se desplazaban por los campos mientras los drones de reparación se elevaban desde sus estaciones de carga. Los soldados alienígenas aterrizaron cerca de la granja con la intención de capturar a una niña asustada y a un simple humano. En cambio, se encontraron con que toda la granja se estaba volviendo en su contra. Kael utilizó las máquinas para bloquear a los soldados sin intentar matar a nadie. Tractores metálicos cruzaban las carreteras mientras las tuberías de agua llenaban el suelo con densas nubes de vapor. Los soldados dispararon contra las máquinas, pero cada ataque les daba más tiempo a Kael y Lyra. Lyra siguió a Kael a través de una puerta oculta bajo el suelo de la cocina. Entraron en un antiguo túnel que conducía a un pequeño barco enterrado bajo un almacén. Mientras corrían, Lyra preguntó por qué Kael estaba arriesgando su vida por ella. Kael se detuvo solo un instante y la miró fijamente. Él le dijo que todos en la estación habían visto algo raro en ella. Había visto a alguien asustado, solo y que aún intentaba sobrevivir. Lyra no supo qué responder porque nadie había hablado de ella de esa manera antes. Durante años, había creído que el peligro la seguía porque algo andaba mal con ella. Kael fue la primera persona que la hizo pensar que tal vez la culpa era de quienes la perseguían. Llegaron a la nave oculta justo cuando unas explosiones sacudieron el suelo sobre ellos. Kael puso en marcha los motores mientras Lyra cerraba la pesada puerta tras ellos. Pero antes de que el barco pudiera elevarse, una figura alta apareció en la pantalla exterior. El propio comandante Varek se encontraba frente a ellos, acompañado de varios soldados armados. Le ordenó a Kael que le devolviera a Lyra, pero Kael se negó sin mostrar temor. Entonces Varek sonrió y dijo que tenía algo que Lyra desearía más que la libertad. De repente, apareció una imagen en la pantalla de la nave. Lyra se quedó paralizada al ver a un hombre alienígena mayor sentado en una habitación oscura. Su rostro se veía débil y cansado, pero ella lo reconoció al instante. Era su padre, el hombre al que creía muerto desde hacía años. Varek le prometió que podría verlo con vida si salía sin oponer resistencia. Antes de que Kael pudiera detenerla, Lyra abrió la puerta de la nave y se dirigió lentamente hacia Varek. Lyra fue llevada a bordo del buque de guerra de Varek, mientras que Kael se quedó de pie cerca de la granja dañada. Ella no luchó porque creía que la rendición era la única manera de mantener a Kael con vida. Dentro del barco, 2 guardias le colocaron brazaletes metálicos en las muñecas y la condujeron hacia una habitación cerrada con llave. Varek caminaba a su lado con una sonrisa tranquila, sabiendo que por fin había capturado a la persona que había estado persiguiendo durante años. Lyra preguntó por su padre, pero Varek solo le dijo que lo vería muy pronto. Ella no confiaba en él, pero la esperanza de que su padre pudiera estar realmente vivo la mantuvo en silencio. Horas más tarde, el buque de guerra llegó a una estación de investigación oculta, construida en el interior de una luna fría y desierta. Lyra fue conducida a través de largos pasillos metálicos hasta que una pesada puerta se abrió lentamente ante ella. Dentro de la habitación estaba sentado un hombre alienígena de edad avanzada, con ojos débiles y cabello plateado. Lyra contuvo la respiración por un instante porque, incluso después de tantos años, reconoció su rostro. «Padre», susurró ella mientras las lágrimas le llenaban los ojos, y el anciano levantó la vista lentamente. Se quedó de pie con las piernas temblorosas y abrazó a su hija como si no quisiera volver a perderla jamás. Su padre le explicó rápidamente por qué Varek lo había mantenido con vida durante tanto tiempo. El sistema energético que había creado podía abastecer de electricidad a ciudades enteras, pero Varek quería convertirlo en un arma. El código final estaba oculto dentro de Lyra, y sin ella, el sistema nunca podría funcionar por completo. Su padre le suplicó que jamás le diera a Varek lo que quería, incluso si sus vidas corrían peligro. Antes de que Lyra pudiera responder, la puerta se abrió y Varek entró con varios guardias. Él sonrió y les ordenó que llevaran a Lyra hacia la cámara de energía principal. A lo lejos,
Kyle ya estaba reparando su nave dañada. Varek había cometido un grave error al creer que un granjero humano simplemente se rendiría. Kyle enviaba mensajes de emergencia a las personas a las que había ayudado durante sus años viajando entre mundos humanos. Algunos eran mineros, otros ingenieros y otros simples pilotos de carga que le debían viejos favores. Kyle solo les dijo una cosa: una mujer inocente había sido secuestrada y él iba a ir tras ella. Una a una, pequeñas naves tripuladas comenzaron a responder a su llamado. Dentro de la estación de investigación, Lyra estaba conectada a la enorme máquina de energía. Varek le ordenó que desbloqueara el sistema, pero ella se negó a darle el código. Le advirtió que Kyle moriría si seguía luchando contra él. El rostro de Lyra cambió porque creyó que el humano podría haber sido capturado ya. De repente, todas las luces de la estación parpadearon en rojo y una fuerte alarma llenó los pasillos. Varek se giró hacia la pantalla de control cuando aparecieron varias naves desconocidas en el exterior. Una voz humana familiar se escuchó de repente por los altavoces de la emisora. Lyra levantó la cabeza en el instante en que lo oyó. «Siento haber tardado tanto», dijo Kyle con calma mientras los sistemas de seguridad comenzaban a apagarse. Varek miró fijamente la pantalla y vio la pequeña nave de Kyle liderando un grupo de naves humanas hacia la estación. Por primera vez, el miedo se reflejó en el rostro del comandante. Kyle había regresado por la chica que todos los demás habían abandonado. Las naves de Kyle se acercaban mientras las alarmas seguían sacudiendo la estación de investigación. Los humanos no dispararon contra el edificio principal porque Kyle sabía que Lyra y su padre aún estaban dentro. En cambio, los barcos pequeños atacaron cámaras, torres de comunicación y sistemas de energía externos. Una a una, las puertas de seguridad de Varek dejaron de funcionar y sus soldados perdieron el contacto entre sí. Varek daba órdenes a gritos, pero la estación se le escapaba rápidamente de las manos. Lyra observó la confusión y se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad para detenerlo para siempre. Su padre le dijo que había un comando secreto oculto dentro del sistema de energía. Había sido diseñado para destruir el programa de armamento si alguien intentaba utilizarlo en la guerra. Lyra colocó las manos sobre el panel de control y utilizó el código oculto en su interior. La máquina comenzó a temblar, mientras unas luces azules brillantes se movían por las paredes. Varek se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se abalanzó sobre ella enfadado. Él le ordenó que se detuviera, pero Lyra continuó introduciendo la última orden. En ese momento, Kyle entró en la cámara de energía a través de una puerta de seguridad dañada. Había llegado a la estación con 2 ingenieros humanos, mientras los demás barcos mantenían ocupados a los guardias. Lyra lo miró con alivio, pero no había tiempo para un encuentro feliz. El sistema energético se estaba volviendo inestable porque Varek ya lo había llevado más allá de los límites de seguridad. El padre de Lyra les advirtió que toda la estación podría explotar y destruir la colonia cercana. Solo tenían unos minutos para apagar el núcleo. Varek se negó a aceptar la derrota e intentó tomar el control del sistema por sí mismo. Kyle lo detuvo mientras Lyra y su padre trabajaban en el panel de control principal. El suelo tembló con más fuerza y trozos de metal comenzaron a caer del techo. Finalmente Kyle apartó a Varek de los controles y le dijo a Lyra que terminara el apagado. Introdujo la última parte del código y el sistema de armas comenzó a perder potencia lentamente. Pero la estación ya estaba demasiado dañada para sobrevivir. Kyle ordenó a Lyra y a su padre que corrieran hacia los barcos de escape. Lyra se negó a irse sin él, pero Kyle prometió que la seguiría en unos segundos. Ayudó a su débil padre a subir a una nave de escape, mientras las explosiones se extendían por la estación a sus espaldas. Justo cuando Kyle llegaba al último pasillo, una puerta dañada se interpuso repentinamente entre él y Lyra. La nave de escape zarpó cuando la estación de investigación comenzó a desintegrarse. Lyra gritó el nombre de Kyle mientras un enorme destello de fuego llenaba el espacio detrás de ellos. Durante varios segundos terribles, solo reinó el silencio dentro de la nave de escape. Lyra miró por la ventana y creyó que la primera persona que realmente se había preocupado por ella
Se había ido. Entonces, el sistema de comunicación emitió de repente un sonido débil. Una voz humana entrecortada se escuchó a través del altavoz, proveniente de algún lugar entre los escombros de la estación que caían. ¿De verdad creías que te dejaría irte sin mí?, dijo Kyle. Lyra cerró los ojos con lágrimas de alivio, cuando una pequeña cápsula de escape humana apareció entre el humo. La cápsula de escape de Kyle fue rápidamente introducida en una de las naves humanas. Lyra corrió hacia él en el instante en que se abrió la puerta y vio que estaba vivo. Su ropa estaba quemada y su rostro cubierto de polvo, pero aún así le dedicó una sonrisa cansada. Durante varios segundos Lyra no pudo hablar porque realmente creyó que lo había perdido. Su padre la observaba en silencio mientras ella sostenía la mano de Kyle y se negaba a soltarla. Por primera vez en muchos años, Lyra sintió que la peor parte de su vida finalmente había terminado. En las semanas siguientes, la verdad sobre el comandante Varek se extendió por muchos mundos. Los registros de la estación de investigación demostraron que había intentado construir en secreto un arma poderosa. Los oficiales que le sobrevivieron fueron arrestados y el proyecto quedó completamente destruido. El padre de Lyra finalmente quedó libre tras pasar años como prisionero. Muchos líderes agradecieron públicamente a Lyra por haber detenido un arma que podría haber matado a millones de personas. La chica que nadie quería se convirtió de repente en una de las personas más importantes del sistema. Comenzaron a llegar ofertas de familias adineradas, gobiernos y centros científicos de renombre. Le prometieron a Lyra casas grandes, trabajos importantes, dinero y protección para el resto de su vida. Unos meses antes, nadie había querido siquiera sentarse a su lado en la estación. Ahora, personas importantes se disputaban la oportunidad de que ella trabajara con ellos. Lyra examinó detenidamente todas las ofertas, pero ninguna le transmitió la misma sensación que había encontrado en una pequeña granja humana. Ella ya sabía a dónde quería ir. Kyle regresó a su luna y comenzó lentamente a reconstruir la granja dañada. Una mañana, oyó que un barco atracaba afuera y salió al campo para ver quién había llegado. Lyra bajó del barco con una pequeña bolsa mientras su padre le sonreía desde la puerta, detrás de ella. Kyle le recordó que ahora era libre y que podía vivir donde quisiera. Lyra sonrió y le dijo que la libertad era precisamente la razón por la que había regresado. Esta vez, nadie había elegido por ella porque ella misma estaba tomando la decisión. Juntos repararon la granja y devolvieron la vida a las viejas máquinas. El padre de Lyra construyó un pequeño laboratorio cerca de allí, donde podía usar su trabajo para ayudar a construir mundos pacíficos. Lyra ya no dormía cerca de las puertas, ni sentía miedo cada vez que un barco pasaba por encima de la casa. Poco a poco, aprendió que su hogar no era un lugar donde alguien la poseyera o la controlara. Era un lugar donde podía quedarse porque quería quedarse. Por primera vez comprendió lo que significaba pertenecer a un grupo. Una tarde, Lyra y Kyle estaban afuera mientras el sol desaparecía tras las colinas lejanas. Recordaba la fría estación por donde cientos de personas habían pasado a su lado sin importarle. Un humano se detuvo, le preguntó su nombre y vio a una persona en lugar de un problema. Kyle la había elegido cuando toda la galaxia parecía dispuesta a desecharla. Ahora Lyra contemplaba la apacible granja y sonreía porque, finalmente, ella también lo había elegido a él. La última chica alienígena que nadie quería ya no era indeseada, porque al fin había encontrado su hogar.